Buenas tardes, mi nombre es Valeria Spanevelo, médica clínica, docente de la primera cátedra de Clínica Médica, y el tema que vamos a ver hoy es antibióticos. Los antibióticos son sustancias antimicrobianas producidas por diversas especies de microorganismos, bacterias, hongos y actinomicetos, que suprimen el crecimiento de otros microorganismos. En esta línea de tiempo histórica podemos observar el año aproximado de aparición de los distintos antibióticos. El primero de ellos, el grupo de los beta-lactámicos, que gracias a Alexander Fleming, mientras estudiaba una variante de estafilococos en Londres en el año 1928, observó que un moho que contaminaba uno de sus cultivos producía lisis de las bacterias que estaban junto a él. El caldo en que crecía el moho mostraba inhibición extraordinaria de muchos microorganismos. El moho en cuestión pertenecía al género de Penicillium, por lo cual Fleming le dio el nombre de penicilina. En la primavera de 1943, 200 pacientes la habían recibido y los resultados fueron extraordinarios. Los antibióticos pueden ser clasificados según su mecanismo o sitio de acción. Dentro del grupo de los que inhiben la síntesis de la pared celular bacteriana están los beta-lactámicos y los glucopéptidos. Aquellos que inhiben la síntesis proteica de la subunidad ribosómica 30S, en este grupo tenemos a los aminoglucósidos y las tetraciclinas. Aquellos que inhiben la subunidad ribosómica 50S están los macrólidos, las lincosaminas y el cloranfenicol. Aquellos que modifican el metabolismo del ácido nucleico, en este grupo tenemos a la rifampicina y a las quinolonas. Y los antimetabolitos, que son los que bloquean las enzimas esenciales del metabolismo del folato, en este grupo está la trimetoprim sulfonamidas. Los antibióticos también pueden ser clasificados según su actividad antiinfecciosa. Los bactericidas son aquellos que provocan la muerte bacteriana y el proceso es irreversible. En este grupo tenemos a los beta-lactámicos, los glucopéptidos, los aminoglucósidos, quinolonas, rifampicina, isoniazida y metronidazol. Los bacteriostáticos son aquellos que tienen la propiedad de bloquear el desarrollo y la multiplicación bacteriana, pero no las lisan. Su efecto es reversible al retirarse la sustancia. En este grupo de antibióticos bacteriostáticos están los macrólidos, las tetraciclinas, la clindamicina, sulfonamidas, trimetoprim y el cloranfenicol. Los antibióticos también los podemos clasificar según su espectro de actividad infecciosa. Aquellos de espectro reducido son útiles frente a un número muy pequeño de microorganismos, como ser los glucopéptidos. Aquellos con espectro intermedio actúan frente a un número limitado de bacterias. En este grupo tenemos a la penicilina G, la B, los macrólidos, las cefalosporinas de primera y segunda generación y los aminoglucósidos. Los antibióticos de espectro ampliado son aquellos antibióticos que al unirse, como por ejemplo las penicilinas, al unirse con los inhibidores de las beta-lactamasas, aumentan el espectro de gérmenes que antes no hubieran sido cubiertos solo por las penicilinas. Ejemplo de esto es la amoxicilina y la ampicilina cuando los unimos a los inhibidores de las beta-lactamasas. Y los antibióticos de amplio espectro son aquellos que tienen actividad frente a un gran número de gérmenes, gram negativos, gram positivos, además de clamidias, riquecias y legionelas. Según su actividad antiinfecciosa, podemos combinar los antibióticos, de manera que hagamos sinergismo cuando la combinación de antibióticos es más bactericida que cualquiera de ellos de forma aislada. O tengamos antagonismo cuando la combinación aniquila menos bacterias que el antibiótico de forma aislada.
Resumiendo y teniendo como regla general, sinergismo es cuando sumamos dos antibióticos bactericidas. Sumación o adición es cuando sumamos un bacteriostático más otro bacteriostático. Y antagonismo es cuando sumamos un bactericida a un bacteriostático. Esta diapositiva nos muestra los distintos grupos de antibióticos que utilizamos diariamente en la práctica clínica y que vamos a ir comentando algunas de sus características en las próximas diapositivas. Tenemos a los beta-lactámicos, sulfonamidas y trimetroprima, fluoroquinolonas, aminoglucósidos, tetraciclinas, lincosamidas, macrólidos, glucopéptidos, imidazólicos, oxazolidonas y rifampicina. Dentro de los beta-lactámicos tenemos las penicilinas naturales, aminopenicilinas, penicilinas antiestafilocóxicas, las antiseudomónicas, los inhibidores de las beta-lactamasas. Luego tenemos a las cefalosporinas de primera, segunda, tercera y cuarta generación, a los carbapenemes y a los monobactams. Dentro del grupo de los beta-lactámicos tenemos a las penicilinas. Recuerden que son bactericidas, tienen buena distribución por todos los tejidos y fluidos corporales, pero no penetran fácilmente el líquido cefalorraquídeo, excepto que las meninges estén inflamadas. Tienen eliminación renal, por lo cual recuerden que hay que ajustar la dosis en caso de que el paciente esté con insuficiencia renal. Y tienen una vida media corta, por lo cual en general van a ver que las dosis generalmente se dan cada 4 a 6 horas. En este grupo está la penicilina G, que la vía de administración es intramuscular o intravenosa. La dosis es de 500.000 a 1.000.000 de unidades, como dijimos que la vida media es corta, es cada 4 a 6 horas. La penicilina G benzatínica es una penicilina de depósito, esta se da intramuscular, generalmente son dosis únicas, semanales o mensuales, y pueden ser de 1.200.000 o ampollas de 2.400.000 unidades. La penicilina B es la penicilina que se da por vía oral, que puede venir en comprimidos o en suspensión. Generalmente se utiliza mucho en pediatría. La dosis generalmente es de 250 miligramos cada 6 horas. Obviamente que las dosis van variando según ante qué patología estemos. Dentro del espectro antibacteriano de las penicilinas predominan los gram positivos, estreptococos del grupo A, neumococo, Streptococcus viridans, Enterococcus fecalis, Corynebacterium diphtheriae, Bacillus anthracis, Listeria, también cubre anaerobios, Peptostreptococcus, Peptococcus, Clostridium no difficile, Fusobacterium, Actinomyces. Dentro de los gram negativos está el gonococo y el meningococo, y también cubre el Treponema pallidum, la Borrelia y la Leptospira. Dentro de los microorganismos resistentes está obviamente el estafilococo resistente, el neumococo que presenta una resistencia entre el 20 al 30%, y obviamente las penicilinas son resistentes a los gram negativos, Pseudomonas y Haemophilus. ¿Cuál va a ser la utilidad de la penicilina en la práctica clínica? Las infecciones por el Streptococcus pneumoniae, infecciones por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, faringitis estreptocóxica, escarlatina, erisipela, infecciones puerperales, shock tóxico estreptocóxico, fascitis necrotizante, endocarditis estreptocóxica producida por el Streptococcus viridans o el enterococo, siempre y cuando estos gérmenes obviamente no sean resistentes. También útil para la actinomyces y en caso de difteria. Las penicilinas también son útiles para las infecciones por microorganismos anaerobios,
excepto el Bacteroides fragilis, que es resistente en el 75% de los casos. En las infecciones dentoalveolares, para cubrir los anaerobios de la flora bucal. También cubre bien el meningococo, el gonococo, excepto que hay algunos gonococos resistentes hoy en día, y también muy utilizada en la sífilis. Infecciones por Clostridiums de piel y partes blandas, gangrena gaseosa, leptospirosis, infecciones por fusoespiroquetas, gingivoestomatitis, infecciones por listeria, enfermedad de Lyme, infecciones por heridas producidas por mordedura de gatos o perros, recuerden acá la pasteurela. Bueno, y una aclaración que quiero realizar, recuerden que la penicilina B, que era la que habíamos visto que era por vía oral, generalmente esta se utiliza para infecciones leves, como faringitis estreptocóxicas o infecciones dentoalveolares, o para completar un tratamiento que se inició por vía parenteral. Los efectos indeseables más frecuentes de las penicilinas son las reacciones de hipersensibilidad. En orden decreciente tenemos las erupciones maculopapulares, en un 9% de los casos, erupción urticariana, broncoespasmo, vasculitis, enfermedad del suero, dermatitis exfoliativa, síndrome de Stevens-Johnson y, por suerte, menos frecuentemente, pero sí muy grave, la anafilaxia y el angioedema. También hay otros efectos indeseables como el cambio en la flora intestinal, con infecciones agregadas por Clostridium difficile y bacilos gram negativos. En la sífilis secundaria podemos tener la reacción de Harish-Hersheimer, que consiste en la aparición de escalofríos, fiebre, cefaleas, mialgias, artralgias y aumentan las lesiones cutáneas, pero luego desaparecen en 48 horas. Y esto aparentemente se produce por lisis treponémica, que se libera antígenos que reaccionan contra los anticuerpos. Esto suele aparecer en un 70 a un 90% de los casos de sífilis. Otro de los efectos indeseables que pueden aparecer con las penicilinas son epigastralgia, fiebre, eosinofilia, nefritis intersticial, hepatitis y convulsiones. Las aminopenicilinas también están dentro de los beta-lactámicos. Dentro de estas están la amoxicilina, cuya administración se da por vía oral o intravenosa. La dosis es en un rango de entre 250 a 500 miligramos cada 8 horas. La ampicilina se puede dar por vía oral o intravenosa en un rango de 250 miligramos a 2 gramos cada 6 horas, obviamente dependiendo ante qué patología estemos. El espectro antibacteriano es similar al de la penicilina, pero acá sumamos a los bacilos gram negativos, Salmonella, Shigella, Haemophilus y Escherichia coli. Tiene muy buena distribución en todos los compartimentos corporales, líquido cefalorraquídeo, pleura, peritoneo, articulaciones. Tiene circulación enterohepática, sobre todo la ampicilina, por eso es muy útil en las infecciones biliares. Y tiene eliminación renal, por lo cual hay que ajustar dosis en caso de pacientes con insuficiencia renal. Hoy en día la amoxicilina es una muy buena opción para el tratamiento por vía oral de las infecciones respiratorias, tanto de vías aéreas superiores como de vías aéreas inferiores. También se utiliza para el tratamiento de infecciones del tracto urinario. Recuerden que cubre muy bien los bacilos gram negativo, sobre todo la Escherichia coli. Y también se utiliza para profilaxis en la endocarditis infecciosa en procesos dentales, de vías aéreas y de esófago. La ampicilina también es un antibiótico muy utilizado por vía intravenosa en infecciones del tracto urinario, infecciones del tracto biliar, también infecciones respiratorias. Recuerden también que la ampicilina tiene muy buena llegada al líquido cefalorraquídeo, por lo tanto es muy utilizada para el tratamiento de la meningitis a meningococo, neumococo
y acuérdense que cubre también Listeria, por lo cual es una buena opción a la hora de elegir un antibiótico para el tratamiento de meningitis. También cubre salmonelosis, shigelosis y fiebre tifoidea. Dentro de los efectos indeseables propios tenemos la intolerancia digestiva, alteración de enzimas hepáticas y colitis pseudomembranosa. Dentro de las penicilinas antiestafilocóxicas, que serían penicilinasa resistentes, está la cloxacilina, dicloxacilina, oxacilina, nafcilina, meticilina, cuya dosis es vía intravenosa de 500 miligramos a 1 gramo cada 4 a 6 horas. Están indicadas únicamente para cepas de Staphylococcus aureus y Epidermidis que no son resistentes a meticilina. Dentro de las penicilinas antipseudomonas están las carboxipenicilinas, carbenicilinas y ticarcilina. La dosis de la ticarcilina es de 1 a 4 gramos cada 6 horas. Cubren bien pseudomonas, enterobacter, proteus, cocos gram positivos y listeria. Estos antibióticos obviamente son de uso intrahospitalario, ya que se reservan para bacteriemias e infecciones severas de vías respiratorias, urinarias y óseas. Dentro de las ureidopenicilinas está la piperacilina, que es uno de los antibióticos hoy en día más utilizado en nuestro medio hospitalario. La dosis es de 4 gramos cada 6 a 8 horas intravenoso. Y la meslocilina. Cubren bien pseudomonas, Klebsiella, otros cocos gram negativos, cocos gram positivos y listeria. Se utilizan igualmente, como habíamos dicho, para las carboxipenicilinas en infecciones intrahospitalarias, polimicrobianas severas, infecciones de la vía biliar y en pacientes neutropénicos febriles. Hay que ajustar dosis en la insuficiencia renal y los efectos indeseables propios son hipocalemia y plaquetopenia. Los inhibidores de la beta-lactamasa, acuérdense que estaban dentro de los antibióticos de espectro ampliado, ya que son antibióticos que al unirse aumentan el espectro antibacteriano. Dentro de estos tenemos el ácido clavulánico, el sublactam y el tazobactam, activos contra la beta-lactamasas de el Staphylococcus aureus, el Haemophilus influenzae, la moraxella, el bacteroides, las enterobacterias, el gonococo y el acinetobacter. Las combinaciones son varias, pueden ser la ampicilina más el sublactam, la amoxicilina más sublactam, la amoxicilina más el ácido clavulánico, la ticarcilina más ácido clavulánico y la piperacilina más el tazobactam. Estos dos últimos son reservados para las infecciones graves intrahospitalarias. Otro integrante de la familia de los beta-lactámicos son las cefalosporinas. Son antimicrobianos de mayor uso por su seguridad, eficacia y amplia actividad antibacteriana. Se pueden dar tanto por vía oral como parenteral, tienen una amplia distribución por todos los tejidos y líquidos corporales, incluido la pleura, el líquido sinovial y el hueso. Se excretan mayormente por riñón, por lo cual hay que ajustar la dosis en caso de insuficiencia renal. Poseen una vida media corta en general, pero varía en cada generación, así como también el intervalo de administración. Dentro de las cefalosporinas de primera generación tenemos la cefazolina y la cefalotina, que la vía de administración es intramuscular e intravenosa. La cefalexina y el cefadroxilo se dan por vía oral. Las de segunda generación son la cefuroxima y el cefaclor, que también se pueden dar por vía oral, y la cefoxitina, que se da intramuscular o intravenoso. Las de tercera generación, ceftriaxona, cefotaxima, ceftazidima
y cefoperazona se administran por vía intramuscular o intravenosa. La cefixima y el ceftibuten se pueden utilizar por vía oral. Las de cuarta generación, la cefipima se utiliza intravenosa o intramuscular. En los cuadros tienen anotados los rangos de dosis. Esta diapo es muy importante que la puedan visualizar porque a través de estos dos triángulos vemos cómo las cefalosporinas de primera generación cubren muy bien a los gram positivos, poco a los gram negativos. Las de segunda generación siguen cubriendo a los gram positivos, pero incorporan a los gram negativos como ser el Haemophilus, la Moraxella y las Neiserias. Las de tercera generación cubren un poco menos a los gram positivos, pero sí cubren a los anteriores gram negativos que mencionamos, más otros gram negativos como ser Enterobacterias y Pseudomonas aeruginosa, y las de cuarta generación cubren poco a las bacterias gram positivas, pero cubren muy bien a los gram negativos, todas las que anteriormente mencionamos, más el Enterobacter, la Serratia y el Citrobacter. En general, las cefalosporinas son antibióticos muy seguros. Dentro de los efectos adversos, los más frecuentes, los de hipersensibilidad, efectos gastrointestinales, pseudolitiasis biliar, sobre todo con la ceftriaxona, y esto desaparece después de varios días de suspendida la misma. Eosinofilia, neutropenia reversible, alteraciones de la hemostasia con la cefoperazona, colitis pseudomembranosa y menos frecuentemente la nefrotoxicidad. ¿En qué casos vamos a utilizar las cefalosporinas de primera generación? Acuérdense en todas aquellas patologías que sobre todo estén involucrados los gram positivos, infecciones respiratorias altas, resistentes a penicilina, endocarditis bacteriana, infecciones de piel y tejidos blandos producidos por estafilococo y estreptococo, profilaxis de procedimientos quirúrgicos, y acuérdense que también algo cubrían los gram negativos, por eso también lo podemos utilizar para infecciones urinarias por Klebsiella y Escherichia coli. Acuérdense que las de primera generación no penetran el sistema nervioso central, por lo cual no se utilizan en la meningitis. Las cefalosporinas de segunda generación, acuérdense que ampliaban el espectro con respecto a los gram negativos. Por lo tanto, las podemos utilizar en infecciones intrahospitalarias por gram negativos, infecciones óseas y de tejidos blandos, infecciones por anaerobios, infecciones pélvicas y abscesos pulmonares. Las cefalosporinas de tercera generación son antibióticos muy utilizados en la internación. Cubren infecciones intrahospitalarias por gram negativos. La ceftazidima hoy en día es muy utilizada para cubrir la pseudomonas y generalmente se le asocia un aminoglucósido. La ceftriaxona sobre todo es un antibiótico utilizado para cubrir la meningitis. Recuerden que las cefalosporinas de tercera generación pasan el líquido cefalorraquídeo y por lo tanto una buena opción para meningitis a neumococo, a meningococo y a Haemophilus. También son antibióticos para cubrir septicemias de origen desconocido en pacientes inmunocomprometidos y siempre se le asocia un aminoglucósido. Las de cuarta generación, recuerden que cubren muy bien también los gram negativos, por eso se la utilizan para infecciones nosocomiales donde se anticipa resistencia por beta-lactamasa. Este cuadro pretende sintetizar un poco el espectro antibacteriano de las cefalosporinas. Recuerden que las cefalosporinas de segunda generación cubren a los gram negativos de baja agresividad, en cambio las de tercera generación, como ser la cefotaxima y la ceftriaxona, cubren a los gram negativos de alta agresividad, como también la ceftazidima y la cefoperazona, que es de tercera generación, cubren bien a la pseudomonas. Las de cuarta generación, que es la cefipima, cubre bien también a la pseudomonas. Y la cefoxitina, que es de segunda generación, también abarca como espectro a los anaerobios.
Los carbapenemes son beta-lactámicos de amplio espectro, muy utilizados para infecciones graves nosocomiales. Dentro de este grupo tenemos al imipenem, que se puede administrar por vía intramuscular o intravenosa. La dosis es de 500 a 1 gramo cada 6 a 8 horas. El meropenem intravenoso de 500 a 1 gramo cada 6 a 8 horas. Y el ertapenem, que se puede administrar por vía intramuscular o intravenosa, 1 gramo día. No se absorben por vía oral y la excreción es a nivel renal, por lo cual hay que hacer ajuste de dosis en caso de paciente con insuficiencia renal. Tienen un amplio espectro contra gram positivos y gram negativos, pero son resistentes al estafilococo meticilino resistente, Pseudomonas no aeruginosa y Stenotrophomona. Se denominan antibióticos de reserva. Recuerden que el antibiótico de reserva es aquel antibiótico de amplio espectro que se reserva para infecciones específicas como sepsis graves, de manera de no exponerlo y crear resistencia. Son antibióticos de reserva, o sea que se utilizan en infecciones nosocomiales graves, bacteriemias, sepsis intraabdominales, infecciones urinarias y ginecobstétricas complicadas, infecciones graves de piel y partes blandas, neumonías asociadas a respirador o intrahospitalarias, infecciones nosocomiales por Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter, y en pacientes neutropénicos febriles. Los efectos indeseables más frecuentes: reacciones de hipersensibilidad, colitis pseudomembranosa y convulsiones asociadas a la dosis. El Astrionam Humonobactam también se da por vía intramuscular o intravenosa de 500 a 1 gramo cada 8 a 12 horas. El espectro antibacteriano es contra los gram negativos aerobios. Se utiliza en sepsis intraabdominales, infecciones urinarias y ginecológicas, infecciones graves de piel y partes blandas y neumonías intrahospitalarias. Pero en general no debe usarse como monoterapia de manera empírica en infecciones serias. Los efectos indeseables más frecuentes: la nefrotoxicidad y el aumento de las enzimas hepáticas. Dentro del grupo de los aminoglucósidos tenemos la gentamicina, la amicacina. Ambos, la vía de administración es intramuscular e intravenosa. La streptomicina, que la utilizamos por vía intramuscular, la neomicina, utilizada por vía oral o tópica, la kanamicina, también intramuscular e intravenosa, y la tobramicina por vía intravenosa de manera tópica e inhalada. Como verán, la mayoría, la administración es intramuscular e intravenosa, ya que presentan escasa absorción por vía oral. Cubre muy bien a los bacilos gram negativos, incluida la Pseudomonas, y se utiliza para estafilococo y enterococos en adición a los beta-lactámicos. La streptomicina también se utiliza para las micobacterias. Presenta bajas concentraciones en bilis, secreción respiratoria, líquido cefalorraquídeo y humor vítreo. Y se encuentran altas concentraciones en corteza renal. Por tal motivo es un antibiótico que debemos ajustar dosis en pacientes con insuficiencia renal, ya que el 99% se excreta por riñón. Salvo en las infecciones urinarias, los aminoglucósidos no deberían usarse como monoterapia. Han demostrado también tener actividad sinérgica cuando se los combina con antibióticos que inhiben la síntesis de la pared celular, como ser con los beta-lactámicos y la vancomicina. Recuerden que tanto la gentamicina y la amicacina se utilizan para infecciones graves por bacilos gram negativos, Pseudomonas, Enterobacter, Serratia, Klebsiella, infecciones graves como ser infecciones urinarias, bacteriemias, quemaduras, osteomielitis, peritonitis. También son útiles para paciente neutropénico febril
y endocarditis infecciosa. La streptomicina se utiliza para la tuberculosis, la tularemia, brucelosis y endocarditis infecciosa. La tobramicina presenta indicaciones similares a la gentamicina, pero es un antibiótico que presenta mayor potencia contra las pseudomonas. Como habíamos dicho anteriormente, se utiliza en forma inhalada para pacientes con enfermedad fibroquística para combatir la pseudomona de las secreciones bronquiales. La neomicina la utilizamos por vía oral para decontaminación colónica previa cirugía o pacientes con encefalopatía hepática. También se utiliza por vía tópica en infecciones de piel y mucosas. Y la kanamicina se utiliza para la tuberculosis multiresistente. Dentro de los efectos colaterales más frecuentes producidos por los aminoglucósidos, obviamente está la nefrotoxicidad. Recuerden que son antibióticos que se excretan en un 99% por el riñón. Este efecto adverso suele aparecer entre un 5 o un 25% de los casos, obviamente dependiendo del uso de otra droga que tenga toxicidad renal. También puede aparecer ototoxicidad, bloqueo neuromuscular, reacciones alérgicas en un 1 a un 3% y neuritis periférica. Las tetraciclinas son un grupo de antibióticos de amplio espectro, pero con uso limitado por la creciente resistencia, sobre todo de los gram negativos de alta agresividad. En general se administran por vía oral, ya que por vía intravenosa suelen producir tromboflebitis y por vía intramuscular suelen producir dolor en el sitio de inyección. Dentro de este grupo tenemos a la tetraciclina, oxitetraciclina, doxiciclina y minociclina. Y el espectro antibacteriano incluye a los cocos gram positivos Streptococcus beta hemolítico, el viridans, los enterococos, los bacilos gram positivos como el Clostridium, los cocos gram negativos meningococo y gonococo, bacilos gram negativos como la brucela y el vibrio cólera, las espiroquetas, actinomices, leptospira, treponema pallidum, rickettsias, micoplasmas, clamidias y el Bacteroides fragilis. Las tetraciclinas son utilizadas para las enfermedades de transmisión sexual, clamidia, sífilis, uretritis inespecífica, granuloma inguinal, para las neumonías por micoplasma y clamidia, en la brucelosis, en las infecciones por riquexia, en la leptospirosis, cólera y enfermedad de Lyme. Dentro de los efectos indeseables tenemos los más frecuentes a nivel de aparato digestivo, náuseas, vómitos. También produce hepatotoxicidad. Recuerden que es un antibiótico que se almacena en el sistema retículo endotelial. Puede aparecer una insuficiencia hepática grave. Es rara, pero predomina en embarazadas, hepatópatas o cuando se administran dosis altas de estos antibióticos. También puede aparecer diarrea pseudomembranosa, nefrotoxicidad, salvo en la doxiciclina, que como es un antibiótico que se excreta principalmente por las heces, no se acumula en pacientes con insuficiencia renal. A nivel de huesos, produce alteración en la osteogénesis y en los dientes, recuerden que se almacenan en dentina y en esmalte dental, por lo cual pueden producir manchas. También pueden dar fotosensibilidad, como habíamos dicho anteriormente, tromboflebitis en el sitio de la inyección, y por todo lo antedicho son antibióticos que no deberían administrarse en menores de 8 años. Otro grupo de antibióticos muy utilizados en la práctica clínica, que son las quinolonas, las de primera generación no fluoradas, el ácido naridíxico, que se utiliza por vía oral, de 500 a 1 gramo cada 6 horas,
Las de segunda generación, acá tenemos la norfloxacina por vía oral 400 miligramos cada 12 y la ciprofloxacina por vía oral intravenosa o tópica 250 a 500 miligramos cada 12 horas. Dentro de las de tercera generación, la levofloxacina por vía oral o intravenosa de 500 a 750 miligramos día, la gatifloxacina y la moxifloxacina, vía oral e intravenosa las dos, y las de cuarta generación, la trovafloxacina, vía oral e intravenosa. El espectro antibacteriano, las no fluoradas, recuerden que era el ácido anhidríxico, sobre todo cubre los gram negativos, y el resto, las de segunda generación, tercera generación y cuarta generación, gram positivos, estreptococo, estafilococo, dentro de los gram negativos, las neiserias, hemófilus, salmonella, shigella, pseudomonas aeruginosa, brucela, clamidias, micobacterias y dentro de los anaerobios, los bacteroides frágiles. Las quinolonas son antibióticos de amplio espectro bacteriano y un uso clínico extenso. Antibióticos de elección para el tratamiento de las infecciones urinarias, prostatitis, infecciones de transmisión sexual, en las infecciones respiratorias altas y bajas, sinusitis, bronquitis agudas y crónicas, sobre todo las nuevas fluoroquinolonas, presentan excelente penetración en el parénquima respiratorio y la posibilidad de administrar una dosis diaria genera alta adherencia de los pacientes. En las infecciones gastrointestinales, fiebre tifoidea, diarrea del viajero, en infecciones graves intraabdominales, como ser la pancreatitis aguda, asociada con metronidazol, en infecciones óseas y de tejidos blandos, como ser el pie diabético, asociándola con clindamicina, en pacientes también neutropénicos febriles. Una acotación, recuerden que la norfloxacina está prácticamente restringida para las infecciones urinarias e intestinales, no siendo útil para las infecciones sistémicas. Recuerden que es una quinolona que se administra por vía oral. En cambio, la ciprofloxacina tiene fuerte actividad contra los gram negativos, sobre todo, incluyendo la pseudomonas aeruginosa, y también sobre los gram positivos, por lo cual se utiliza en infecciones severas, generalmente asociándola a algún otro antibiótico. Dentro de los efectos colaterales más frecuentes que presentan las quinolonas, tenemos los gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea. También se puede presentar rash, fotosensibilidad. Recuerden que son antibióticos que se eliminan por vía renal, por lo cual hay que ajustar la dosis en pacientes insuficientes renales. En pacientes añosos puede presentarse ruptura tendinosa o tendinitis. Son antibióticos que dan alteración del cartílago de crecimiento, por lo cual su uso debería estar limitado en personas menores de 18 años. También pueden dar alteración de las enzimas hepáticas, leucopenia, cefaleas, mareos, confusión, psicosis y pueden prolongar el intervalo QT. Dentro del grupo de los macrólidos tenemos la eritromicina, acitromicina, claritromicina, roxitromicina y espiramicina. Todas se administran por vía oral, excepto la claritromicina, que también se puede administrar por vía intravenosa. Dentro del espectro antibacteriano cubren bien los gram positivos, estreptococos, estafilococo meticilino sensible, Listeria, Corynebacterium diphtheriae. No cubre al estafilococo meticilino resistente, enterococo y estafiloepidermidis. Cubren los gram negativos, como ser la moraxella, Haemophilus, Legionella, gonococo, Bordetella pertussis, Mycoplasma, Clamidia, Mycobacterium avium, Treponema y Rickettsias. Los macrólidos constituyen una alternativa para el tratamiento de afecciones del tracto respiratorio en pacientes alérgicos a la penicilina. Obviamente también para tratamiento del estreptococo,
en la faringoamigdalitis aguda, bronquitis agudas, neumonía por legionela, Mycoplasma pneumoniae, infecciones genitales por clamidia, tos ferina, difteria. La espiramicina se utiliza para la toxoplasmosis en la embarazada. La combinación de metronidazol, omeprazol y un macrólido es utilizado para erradicar el Helicobacter pylori del tracto gastrointestinal. Recuerden también que se utilizan para el tratamiento del Mycobacterium avium. Y una acotación con respecto a la acitromicina: es un macrólido con amplia distribución en los tejidos, esputo y pulmón, con una vida media entre 2 a 4 días, por lo cual su actividad puede persistir por 5 días, permitiendo esquemas de tratamiento acortados. Lo único, no es un macrólido que se utiliza en las bacteriemias por sus bajos niveles séricos. Los macrólidos presentan eliminación hepática, no requiriendo ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal. No difunden bien en líquido cefalorraquídeo y sinovial. Dentro de los efectos indeseables más frecuentes, a nivel del aparato digestivo, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, colitis pseudomembranosa. También pueden presentar hepatitis colestásica, tromboflebitis e hipoacusia si se administran por vía intravenosa. Estos antibióticos no conviene asociarlos a antihistamínicos porque pueden dar como efecto colateral prolongación del QT y torsión de punta. Reacciones alérgicas también pueden dar como fiebre, eosinofilia, rash cutáneo y presentan múltiples interacciones con otras drogas, potenciando los efectos de estas: warfarina, corticoides, ergotamina, digoxina, carbamazepina, entre otras. El cotrimoxazol es una combinación sinérgica de una dihidropirimidina con una sulfonamida. Inhibe la síntesis de ácido folínico, presenta buena absorción oral, por lo cual se puede administrar tanto por vía oral como intravenosa, y presenta excreción renal, por lo cual hay que ajustar dosis en caso de pacientes con insuficiencia renal. El espectro antibacteriano: gram positivos, Streptococcus viridans, Pneumoniae, Listeria, Enterococo, Staphylo aureus, Staphyloepidermidis; gram negativos, Moraxella, Hemófilos, Legionella, Neisseриas, Salmonella, Shigella, Pseudomonas aeruginosa, Brucella; clamidias, Pneumocystis, micobacterias atípicas, Nocardia, Isospora, Toxoplasma. Son antibióticos que difunden bien y alcanzan todos los tejidos y líquidos, por lo cual muy útil en infecciones urinarias bajas no complicadas. Recuerden que alcanzan concentraciones importantes en próstata, por tal motivo su uso en las infecciones urinarias del varón, prostatitis. También utilizado en las infecciones respiratorias, en las neumonías por neumocistis, en el aparato digestivo en presencia de salmonelosis, shigellosis, también para el tratamiento de la nocardiosis, en el tratamiento profiláctico en pacientes inmunocomprometidos y también para el tratamiento de la toxoplasmosis. Los efectos colaterales del cotrimoxazol son más frecuentes en pacientes con SIDA. En el aparato digestivo, náuseas, vómitos, diarrea, colitis pseudomembranosa, trombocitopenia, leucopenia, anemia hemolítica, depresión de la médula ósea, en caso de tratamientos prolongados, insuficiencia renal, cristaluria, rash cutáneo. También dados concomitantemente, pueden potenciar los efectos de los hipoglucemiantes, anticoagulantes orales, fenitoína, metotrexate, y son antibióticos que están prácticamente contraindicados en insuficiencia hepática severa. Dentro del grupo de las lincosamidas tenemos a la clindamicina y lincomicina. Ambas se pueden dar por vía oral e intravenosa. El espectro antibacteriano, sobre todo anaerobios, gram positivos y negativos, especialmente el Bacteroides fragilis, gram positivos incluido el estafilococo meticilino sensible, Plasmodium y Toxoplasma.
Dentro de las indicaciones clínicas, justamente como cubren anaerobios y gram positivos, podemos utilizarlas en infecciones de piel e infecciones óseas producidas por dichos gérmenes. Por eso es un antibiótico muy utilizado en el pie diabético asociado a ciprofloxacina. También útil para infecciones por anaerobios supradiafragmáticas, por ejemplo en el absceso de pulmón. Y también recuerden que como cubre el toxoplasma, asociado a pirimetamina, se utiliza en el tratamiento de la toxoplasmosis. Dentro de los efectos indeseables más frecuentes, a nivel del aparato digestivo, diarrea, colitis pseudomembranosa, trombocitopenia, leucopenia, rash cutáneo, aumento de enzimas hepáticas y tromboflebitis en el sitio de inyección. Recuerden que no atraviesa la barrera hematoencefálica, por lo cual no es útil en infecciones a este nivel. Llegamos al grupo de los glucopéptidos. Aquí encontramos a la vancomicina y a la teicoplanin. Ambas se administran por vía intravenosa y la teicoplanin también se puede administrar por vía intramuscular. La importancia de estos antibióticos es que cubren a los gram positivos, incluido al estafilococo meticilino resistente, al enterococo resistente, también cubre Streptococcus pneumoniae y piógenes. Dentro de los anaerobios gram positivos al Clostridium difficile y a las neiserias. Por tal motivo, las indicaciones clínicas son obviamente infecciones por estafilococo, endocarditis, bacteriemias, neumonías, celulitis, osteomielitis, infecciones relacionadas a prótesis, meningitis, ventriculitis, pacientes neutropénicos febriles. Dentro de los efectos indeseables más frecuentes, el síndrome de hombre rojo, trombocitopenia, neutropenia, nefrotoxicidad, ototoxicidad y flebitis en el sitio de inyección. Recordar que hay que ajustar la dosis en caso de insuficiencia renal. Los imidazólicos, el metronidazol y el ornidazol. El metronidazol se puede dar tanto por vía oral, intravenoso y en óvulos. El espectro antibacteriano, sobre todo anaerobios, gram positivos y negativos, se distribuye ampliamente en el líquido cefalorraquídeo, por eso su utilidad en el tratamiento de infecciones por anaerobios, como ser el absceso cerebral. También en bacteriemias por anaerobios, infecciones dentarias, infecciones de partes blandas y abdominales, infecciones vaginales, y es el tratamiento de elección en la colitis pseudomembranosa. Recuerden que hay que ajustar la dosis en caso de insuficiencia renal. Dentro de los efectos indeseables más frecuentes, náuseas, vómitos, sabor metálico, neutropenia leve, efecto disulfiram con la ingesta de alcohol y convulsiones en caso de utilizar dosis altas. Recuerden que también puede potenciar el efecto de la warfarina prolongando el tiempo de protrombina. El linezolid, recuerden que este es un antibiótico de reserva. Definíamos antibiótico de reserva aquel que se utilizaba para infecciones específicas como sepsis graves, de manera de no exponerlo y crear resistencia. Se puede utilizar tanto por vía oral como intravenosa. La dosis intravenosa es de 600 miligramos cada 12 horas. El espectro antibacteriano gram positivos, incluido el Staphylococcus aureus meticilino resistente, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus piógenes y el enterococo resistente. Anaerobios gram positivos, como ser el Clostridium difficile y el Bacteroides fragilis. Las indicaciones son similares a la vancomicina, aunque no se olviden lo que dijimos anteriormente, que es un antibiótico de reserva. Los efectos indeseables más frecuentes, náuseas, vómitos, diarrea, colitis pseudomembranosa,
anemia, trombocitopenia y cefalea. El colistin, cuyo espectro antibacteriano cubre los aerobios gram negativos, excepto Proteus, Providencia y Serratia, se puede dar tanto por vía intravenosa, vía oral o inhalado, y las indicaciones son para infecciones graves producidas por organismos multiresistentes, Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii. También se utiliza por vía oral para la descontaminación intestinal, y recuerden que también se utiliza para el tratamiento de la colonización respiratoria por vía inhalada en caso de Pseudomonas aeruginosa, tratamiento similar a que se hacía con la tobramicina, que era un aminoglucósido que también se podía utilizar por vía inhalada. Los efectos indeseables más frecuentes: hipersensibilidad, bloqueo neuromuscular y nefrotoxicidad. La rifampicina es un antibiótico que se puede dar tanto por vía oral como intravenosa. Su espectro antibacteriano: estafilococos, incluido el Staphylometis R, estreptococos, enterococo, gram negativos como Legionella, Clostridium difficile y micobacterias. Uno de los efectos colaterales más frecuentes es la coloración anaranjada de las orinas, muy característico en el paciente que está realizando tratamiento para la tuberculosis. Otro de los efectos indeseables: hepatotoxicidad, rash cutáneo, nefrotoxicidad, púrpura trombocitopénica y anemia hemolítica. Las indicaciones son para las infecciones por estafilococo resistente y obviamente para el tratamiento de la tuberculosis. En este cuadro de la FDA nos muestra cuál es el riesgo de la utilización de los antibióticos durante el embarazo. Aquellos que son categoría A son fármacos que no tienen riesgo para el embrión durante el primer trimestre. Remota posibilidad de daño fetal. Aquellos que son categoría B, estudios en animales no han evidenciado riesgo fetal ni daño en la madre. Los de categoría C, estudios en animales evidencian efectos adversos en el feto. No existe evidencia de su uso en mujeres por su alto riesgo. Los de categoría D, hay evidencia positiva de riesgo humano. Solo debe usarse cuando exista riesgo de muerte o una enfermedad grave para cuyo tratamiento no se disponga de otro medicamento. Y los de categoría X, hay evidencia de anomalías fetales en animales y humanos totalmente contraindicados en el embarazo. Espero que esta exposición sobre antibióticos les haya sido de utilidad, y si no estuviésemos viviendo esta pandemia, muy probablemente hubiese sido una clase interactuada, con casos clínicos y mayor participación por parte de ustedes. Como último comentario, me gustaría que observen esta línea histórica y sus coincidencias. Hace 100 años, Alexander Fleming se enfrentó ante el desafío de combatir bacterias con el descubrimiento de la penicilina. Hoy, 2020, estamos ante este virus COVID-19 que se ha instalado entre nosotros, nos obliga a quedarnos en casa y muchas otras cosas más. Por lo cual es mi gran deseo, y creo que el de muchos, que tengamos la aparición en algún lugar del mundo de un nuevo Fleming.